Pero estoy convencido que una de las mejores maneras que una persona puede estirar su potencial es a través de relaciones. Amén. Es a través de relaciones. O sea, la mejor manera que una persona puede estirar su potencial es a través de relaciones. Si usted no sabe manejar las relaciones, si usted no crece a través de relaciones, es difícil que su potencial se estire a lo máximo. Y vamos a hablar un poquito sobre el tema estirando tu potencial a través de los grupos. Y esto es importante porque es parte también de la cultura y de la vida de esta iglesia. Y vamos a Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Cuando usted lo tenga, por favor, diga amén. Hechos 2, 41 al 47. Esta era la vida de la iglesia, el principio de la vida de la iglesia. Note usted cómo es que la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, logró estirar su potencial. ¿Dónde tuvo sus inicios para que Dios llevara a la iglesia a estirar su máximo potencial? Hoy en día hay iglesias por todas partes del mundo. Es evidente que el evangelio está haciendo un impacto en las naciones, pero ¿cómo inició y cómo ese potencial logró extenderse o estirarse? Bueno, creo que lo mejor sería ir a los inicios. Y el inicio de lo que Dios comenzó a hacer con su iglesia está en el capítulo 2, versículo 41 al 47. Mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Y luego nos empieza a decir cuál era la vida de los primeros cristianos. Todos los que habían creído, ¿qué dice, iglesia? Estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el resultado de estas relaciones que había en la iglesia se ve aquí al final de esta escritura. Dice: y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Señor, te doy gracias por la oportunidad, el privilegio que nos concedes en esta tarde de poder estar delante de tu presencia. Estamos listos para recibir tu palabra. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que en una manera especial seamos edificados. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, a cada uno de nuestros amigos que están con nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Bueno, quiero empezar no solamente con el hecho de mencionar lo que estiró o logró estirar el potencial de la iglesia al principio del siglo. O sea, cuando la iglesia cristiana inició, ¿qué fue lo que la llevó a un crecimiento? Y hasta el día de hoy lo podemos contemplar, mirar cómo la iglesia está creciendo. Pero realmente también una de las cosas que yo encuentro importantes en nuestra vida personal para poder nosotros crecer, madurar, estirar el potencial al cual nos estamos refiriendo, es precisamente este asunto de relaciones. No hay un crecimiento en la vida personal si usted no se expone a trabajar en las relaciones con las personas que Dios le permita trabajar. A veces las relaciones son un desafío, ¿verdad que sí? Hay personas que en ocasiones se convierten en un desafío para poder tratarles, pero sin embargo, si le pedimos a Dios gracia y sabiduría, el Señor nos va a permitir poder aprender aún de las relaciones difíciles. Podemos nosotros aprender y llegar a estirar el potencial que Dios ha depositado en nosotros. El mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Es el ejemplo por excelencia. Él supo cómo tratar a todo tipo de personas sin
sin excepción supo el manejo de las relaciones. Creo que Él es el que nos puede dar la mejor cátedra o enseñanza sobre relaciones. Pero es importante que la iglesia del Señor Jesucristo, todos los que venimos a ser parte de esta comunidad cristiana, entendamos que la mejor manera de estirar nuestro potencial será a través de relaciones. Hay un desafío que yo encuentro para la vida de la iglesia presente. Hay un desafío que yo encuentro para nuestra iglesia local. Y este desafío, simple y sencillamente, si nosotros queremos seguir creciendo y ser una gran iglesia, yo le voy a lanzar 3 preguntas que nos pongan a pensar un poquito y a darnos cuenta de lo importante que es buscar la manera de estirar nuestro máximo potencial para beneficio de la misma iglesia. La primera pregunta que lanzo es: ¿cómo podemos mantenernos bien conectados? Eso es importante porque uno de los problemas en la vida de la iglesia es cuando la gente no se siente conectada con la iglesia. Muchas veces la gente le pierde el deseo, el interés de estar en ella. ¿Verdad que sí? Si no me siento parte, si no estoy conectado a la vida de la iglesia, le pierdo el interés. Por más que sea una iglesia grande, de cualquier manera, si no me siento conectada en ella, voy a perderle el interés. Y la pregunta es: ¿cómo podemos mantenernos bien conectados a la iglesia y a la vez cuidar de las personas que ya están en ella? Porque no es trabajo del pastor o de los líderes solamente el cuidar de los que ya están en la iglesia. Es trabajo de todos y cada uno de nosotros. Hay palabras de aliento que son más bien recibidas de parte de usted hacia alguien que si yo se las diera, esas palabras. ¿Por qué? Porque hay conexiones, porque esa persona le tiene en un aprecio muy especial. De cualquier manera, esto es importante, pero la pregunta es: ¿cómo podemos lograrlo? La segunda pregunta que lanzo para meditar un poco en este tema tan importante en esta tarde es: ¿cómo podemos ser todos partícipes de alcanzar a más personas para Cristo y ver un notable crecimiento en la iglesia? ¿Cómo puedo yo también participar del crecimiento de la iglesia? Porque no es tarea nada más de unos cuantos. No es como en el estadio que todos están en las gradas y ahorita que está el mundial todo el mundo diciendo: mira, esos de España nomás no la hicieron ahora, hombre. Y estamos con el pensamiento como espectadores, pero es diferente cuando estás dentro de la cancha y eres partícipe también y formas parte de lo que está sucediendo en beneficio de ese equipo. Lo mismo es en la vida de la iglesia. Podemos ver la iglesia desde las gradas, pero cuando tú te envuelves y eres participante de ella, las cosas cambian y te das cuenta no solamente de que Dios puede estirar tu potencial, pero también de que la iglesia va a crecer, va a mejorar. Vamos a tener una gran iglesia con la ayuda del Señor Jesucristo. Todos partícipes en ella. Y la tercera pregunta que lanzo es: ¿cómo podemos ser una iglesia madura? Amén. ¿Cómo podemos ser una iglesia madura que abunde en fruto y que sea estable espiritualmente con Dios? Porque hoy en día vivimos un cristianismo donde no hay mucha estabilidad espiritual. Mucha de la gente que llega a las filas de la iglesia, muchas veces lamentablemente, así como llegan, también en ocasiones dejan las filas de la iglesia. Pero ¿cómo se puede lograr entonces una estabilidad emocional, espiritual, y que haya fruto en cada uno de los miembros que son añadidos a la vida de la iglesia? El cuadro que vemos en Hechos capítulo 2, queridos hermanos, es un cuadro perfecto de lo que era el estilo de vida de los primeros cristianos. Y esto debe de ser un desafío para nosotros hoy en día. Porque no se trata de programas solamente, no se trata nada más de buscar la manera de que nosotros cumplamos con nuestra vida cristiana, de asistir al templo un día por semana y sentirnos bien de que lo estoy haciendo. Se trata de cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó. Dios nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz para brillar, para cumplir un propósito glorioso. Usted tiene un potencial que si lo pone a trabajar, Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas a través de su vida. O a través de mi vida. Juan capítulo 15 versículo 8, en palabras de Cristo, Él dice estas cosas y nos dice: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué, iglesia? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No es nada más en el que cumplas con la rutina religiosa de asistir una vez por semana a la iglesia. No, en que lleves mucho fruto. Y eso para mí es un desafío, porque
siento que Dios se acerca a la vida de la iglesia, a cada uno de nosotros como creyentes, y de repente lo que el Señor está observando, mirando con lujo de detalle y con cuidado, ¿cuál es el fruto de lo que yo hice en la cruz por amor a ti? ¿Cuál es el resultado de lo que yo hice en la cruz por ti? ¿Qué fruto estás trayendo delante de mí? En esto es glorificado su Padre, dice la palabra. No hay mejor cosa que le dé gloria al Señor que el fruto que nosotros podamos dar. Y ese fruto viene a base de estirar nuestro potencial. Si el potencial no se estira, el fruto no se da. Y dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Paz de Cristo, iglesia. Una de las cosas maravillosas en la vida de la iglesia es ver manifestarse el amor. Si hay algo importante entre la vida de la iglesia, entre los creyentes, entre nosotros como comunidad cristiana, es expresarnos ese amor del Señor. Ahora, yo quiero decirle y dejarle claro, porque esto me lleva a entrar en el tema de lo que sucede en nuestros grupos de encuentro, o lo que llamamos nuestras células en las casas, que semanalmente nosotros estamos celebrando en la vida de esta iglesia. Y quiero aprovechar este sermón para conectar un poquito la bendición y el privilegio que esto conlleva a la vida de aquellos que se conectan a los grupos pequeños en las casas. Nosotros les llamamos grupos de encuentro, pero al final lo importante no es el nombre, sino el propósito por lo cual se reúnen. Y déjale lanzo 3 propósitos por qué nos reunimos semanalmente. Número 1, porque el deseo de nuestro corazón dentro de los grupos es crecer en relación con Dios. Diga conmigo, crecer en relación con Dios. ¿Quiénes no quieren crecer en relación con Dios? Esto va a estirar tu potencial. Esto te va a desafiar cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te inspira algo fresco a través de algún miembro dentro de ese mismo grupo, cuando oras por alguien y Dios trae contestación en la vida de ese grupo. Eso estira tu potencial y empiezas a conocer a Dios de una manera quizás como no lo habías conocido, porque en los grupos, en las casas, nos permite tener relaciones íntimas, cercanas, y nos permite ver a Dios trabajar en ellos. Gloria a Dios. Nos permite ver a Dios. Y no estamos viviendo con testimonios de cuando yo me convertí hace 10, 15, 20 años. No, estamos viendo testimonios semanales, porque cada que voy a mi grupo entro en contacto con ellos, me comunico con ellos y me expresan lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y eso estira mi potencial y me hace ver que estoy sirviendo a un Dios vivo, a un Dios que está actuando constantemente en la vida de mis hermanos que están ahí. Aquí no hay oportunidad para compartir testimonios. Aquí no hay oportunidad para que se estire tu fe y tu confianza en Dios, porque a veces no vas a escuchar muchas cosas de lo que Dios está haciendo en la vida de la iglesia. Pero en un grupo pequeño tienes el privilegio de escuchar lo que Dios está haciendo. Segundo, no solamente crecer en relación con Dios, también crecer en relación unos con otros. Amén. ¿Será importante las relaciones en la iglesia? Seguro que sí. Una iglesia, hermanos, que no tiene fuertes relaciones entre ellos, ¿sabe qué? Lo que sucede es que se vuelve sin sentido. Le voy a decir por qué. Muy sencillo. Muchos de nosotros fuimos alcanzados de contextos donde teníamos grupos de amigos que hasta dábamos nuestra vida por nosotros. Amén. Yo tenía grupos de amigos en el fútbol, y me acuerdo que pues al fin de semana después de nuestro partido planeábamos la tarde para ya ir a la playa o poder ir a algún lugar de fiesta o qué sé yo, pero era parte del estilo de vida que llevábamos, y nos conocíamos y estábamos bien conectados y nos animábamos, que aún en las cosas malas andábamos ahí. Pero ¿qué sucede cuando Dios alcanza la vida de alguien y lo saca de ese contexto? Sí, Dios hace la obra, Dios cambia el corazón y pone ahora diferentes apetitos, o sea, el deseo de servir a Dios, el deseo de estar en la casa de Dios, de obedecer la palabra. Pero con el tiempo, si esa persona no se conecta y no tiene relaciones fuertes dentro de la misma iglesia, ¿sabe qué va a suceder? Esa persona va a empezar a extrañar aquel grupo de amigos que antes tenía y frecuentaba y constantemente se miraban. Pero cuando la iglesia tiene ese estilo de vida donde juntos nos podemos ver y las relaciones unos con otros están creciendo, ¿sabe qué? No vamos a extrañar allá afuera, vamos a estar contentos también. ¿Por qué? Porque dentro de la misma iglesia tengo un grupo de amigos con los cuales estoy compartiendo mi vida. Ellos oran por mí, yo oro por ellos, nos animamos mutuamente y el Señor nos está fortaleciendo y nos estamos estirando al máximo para cumplir el propósito que Dios nos llamó a hacer dentro de la vida de la iglesia. Gloria a Dios. Y lo tercero y lo maravilloso también que podemos ver en Hechos capítulo 2 es que no solamente crecían en relación con Dios, no solamente crecían en relación unos con otros, pero también crecían en número.
Y dice la palabra al final que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántos quieren ver una iglesia así, hermanos? ¿Cuántos quieren ser parte de una iglesia así? Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, la mejor manera de poder anhelar y desear y poder imitar el ejemplo de la iglesia primitiva es ver qué es lo que ellos hacían, cómo es que ellos vivían, cuál era su estilo, su forma, su manera de vivir, que le llevó a estirar su máximo potencial. Y fíjese bien, en corto tiempo, de 120 que estaban reunidos en un aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo, vino, se cumplió la promesa. Pero después de eso, entonces la iglesia creció, no solo a 3,000, después a 5,000, y después ya no se podían contar. Porque el estilo de la iglesia, como Dios la diseñó, la iglesia que tiene 2 alas, no solamente usa la reunión en domingo, pero también entiende lo importante que es las reuniones en grupos pequeños. Paz de Cristo, iglesia. Y déjenme le doy rápidamente algunas de las cosas que podemos apreciar en el estilo de vida de la iglesia del libro de los Hechos. El capítulo 2, lo que hemos leído, nos enseña claramente cuál era ese estilo de vida, cómo vivían los primeros cristianos y qué fue lo que como resultado trajo ese estilo de vida. Déjenle comparto el estilo de vida que ellos tenían. Uno, ellos se unieron. Cada vez que ellos estaban viviendo esa experiencia con Cristo y sirviendo al Señor juntos, el Señor estaba añadiendo gente. Venía gente al evangelio, venía gente a los pies de Cristo. Dice Hechos 2:41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. ¿Y qué dice después? Se añadieron aquel día como 3,000 almas. Amén. Con un poderoso mensaje se añadieron 3,000 almas. Ahora dicen que se ocupan 3,000 mensajes para añadir una. Pero ellos se unieron, ellos se conectaron a la vida de la iglesia. Y algo que me enseña claramente el libro de los Hechos es que cada oportunidad que la iglesia tenía para ministrar y estirar ese potencial de la gracia y el favor de Dios sobre sus vidas, permitía que más se añadieran a la iglesia. Si ustedes y yo como iglesia, hermanos, nos exponemos a este tipo de experiencias, de no nomás vivir la vida cristiana centrada en una reunión de domingo, sino de ser cristianos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, si ese estilo de vida en seriedad y con compromiso y responsabilidad lo asumimos, le aseguro que más y más y más personas se van a unir a las filas de la iglesia. Y lo más importante, cada alma cuenta para el Señor. Cada persona cuenta para Cristo. Por ellos dio su vida en la cruz del Calvario, y usted y yo somos el instrumento que puede llevarlos a los pies de Cristo. Lo segundo, ellos aprendieron juntos. Diga conmigo, aprendieron juntos. Lo maravilloso de esto que vemos en el libro de los Hechos es que no estaban esperando a los mejores maestros de la iglesia para aprender. Simple y sencillamente el estilo de vida que ellos llevaban les permitía aprender juntos. Gloria a Dios por la enseñanza. Gloria a Dios por la palabra que tenemos, que nos da instrucción. Y qué importante es aprender juntos. Dice Hechos 2:42, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Gloria al Señor. Esos temas que a veces compartimos. Este jueves pasado que estábamos en nuestra célula, en nuestro grupo de encuentro, compartimos un tema muy interesante, sencillo y práctico: cómo llevarse bien con los demás. ¿Cuántos batallan en llevarse bien a veces con las demás personas? Amén. Y el tema estuvo excelente, fue de grande edificación, y todos estábamos compartiendo experiencias de cómo en ocasiones se torna un poquito difícil llevarnos bien con los demás. Pero Dios nos dio palabra, nos dio instrucción, nos dio enseñanza. Y gracias a Dios, porque a veces por una palabra, una enseñanza, te resuelve grandes conflictos en la vida cristiana. Amén. Ellos aprendieron juntos. Tercero, ellos tenían compañerismo juntos. Ellos tenían compañerismo. Mire el cuadro de la iglesia cristiana, mire el cuadro de la iglesia primitiva en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Había compañerismo entre ellos. Esto a mí me encanta, porque dice Hechos 2:42, a la comunión y al partimiento del pan y a las oraciones. La palabra que resalta aquí es la comunión. Diga conmigo, comunión. No había gente peleada, no había gente resentida,
no había gente marcando diferencias, no había grupitos selectos entre la vida de la iglesia. Y yo alabo a Dios, hermano, porque esta iglesia ha sido también muy cuidadosa en este aspecto, y espero que sigamos siendo cuidadosos. Pero la mejor manera de evitar ese tipo de criterios y de conductas es, hermanos, convivir juntos, es aprender juntos, y es exponernos a tener un compañerismo sano entre nosotros. Aquí no hay números unos, el número uno ya está ocupado y es Cristo. Los demás somos hermanos en la fe, servimos a Dios y con sencillez de corazón estamos juntos disfrutando de un verdadero compañerismo. Qué importante es el compañerismo, hermano. Amén. Qué importante es el compañerismo. El compañerismo nos permite exhortarnos con amor. Cuando no hay compañerismo, hermano, la gente no le digo, ¿para qué? O simple y sencillamente son muy superficiales las relaciones. Y a veces hay gente que necesita que alguien le diga: lo que estás haciendo no está bien. Y el compañerismo te da la conexión para que tú exhortes y animes a tus hermanos a vivir de la mejor manera, o para que otros te exhorten y te animen a vivir de la mejor manera para Cristo. Esto estira tu potencial. Esto te va a ayudar a ser un mejor cristiano. Muchos de nosotros podemos caer en una vida que no es del agrado del Señor, simple y sencillamente porque no tenemos compañerismo con más cristianos, no tenemos compañerismo con más personas, y a veces estamos batallando y lidiando con decisiones en nuestra mente, y el enemigo Satanás aprovecha porque eres un llanero solitario, y como estás en ese contexto llanero solitario, entonces tú crees que puedes, y cuando menos piensas el enemigo ya te trae como títere haciendo cosas que no agradan, que no son buenas, y lo que es peor, que te van a destruir. Pero cuando tienes un compañerismo, la gente detecta, la gente va a mirar y la gente se va a dar cuenta y te va a decir: no, te amo mucho, eso no está bien delante de los ojos de Dios, eso te va a destruir, esa decisión va a poner en mal a tu familia, ándale, mejor acércate más a Dios, busca del Señor. El compañerismo nos da bendición. Por eso la iglesia primitiva era edificada, porque había compañerismo entre ellos. Amén. Esto evita muchas horas de consejería entre nosotros. Simple y sencillamente la misma iglesia se edifican unos a otros. Había compañerismo. 4, ellos comieron juntos. Ya se me antojó la comida ahorita. Mire lo que era la vida de la iglesia. Hechos 2:42 dice: y partían el pan juntos. ¿Sabe que las mejores reuniones se dan en la mesa? Y más si hay unos buenos tacos, o un buen pozole, o unas pupusas, o un caldo de res. ¿A qué le sigo? Unas tostadas de ceviche con este calor. Ya le saqué hambre, por lo menos si logré algo en este sermón, ahí está, ¿no? En el nombre del Señor. ¿Sabe qué? Esto es lo interesante de las relaciones en la vida de la iglesia. El Señor usó a la iglesia de una manera tan sencilla, en cosas prácticas que no cuestan, hermanos, que no están en términos ahí de gente que, ay, pues ¿cómo le hacemos para hacer crecer la iglesia? Mire el cuadro de cómo el Señor llevó a su iglesia para que tuviera un crecimiento, para que estirara su potencial, para que hicieran una diferencia en su comunidad, para que hicieran presencia en la ciudad. La iglesia está plantada para hacer presencia en la ciudad, hermanos. No debemos de ser desapercibidos. La gente nos tiene que conocer, y conocer bien, que somos cristianos, que servimos a Dios y que le amamos a Él con todo el corazón. ¿Y sabe cómo lo hacían? Partiendo el pan juntos. Un café, un pan. Iba a decir cafecito, pero no, vamos a quitarle lo chiquito. Un café y un pan. Amén. Y ahí juntos, comiendo. A la hora de la comida, hermanos, se disfruta. Es más, se rompen también las enemistades en la mesa. Amén. Si hay alguien por ahí que anda resentido a la hora de la comida, estamos comiendo, pues ¿cuál? Vamos a quitar eso, vamos a tumbar esas paredes y vamos a reconciliarnos. La mesa es un instrumento de comunión para el pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ellos comían juntos. 5, ellos oraban juntos. Mire lo que dice el versículo 42: y perseveraban también en la oración. Ellos oraban juntos. Qué importante es la oración. He tenido o he adoptado estas últimas veces en cada reunión que tengo con ministros, con pastores o con líderes. Lo que hago es tomar un tiempo para orar juntos. Porque a veces nada más vamos directamente a tratar asuntos de trabajo o de proyectos. Y Dios me reprendió, porque es una oportunidad maravillosa
para poder juntos compartir nuestras cargas y orar juntos por esas necesidades. Y no se imagina cómo ha cambiado la atmósfera en nuestras reuniones. Hay gozo, hay alegría, porque una vez que compartes y oras juntos, como que Dios quita esas cargas y nos permite proyectarnos entonces hacia adelante. Qué importante es el orar juntos, que alguien esté orando por tu necesidad y que tú ores también por alguien. Ellos oraban juntos y esto estaba estirando el potencial de la iglesia. No solamente oraban juntos, ellos experimentaron a Dios juntos. Dice el versículo 43, porque una experiencia con Dios puede ayudarte, puede hacer que tu determinación de comenzar a estar más comprometido a Dios se lleve a cabo. Hay gente que necesita exponerse a experiencias con Dios. Yo soy de los que creo que entre más nos expongamos a tipo de experiencias con Dios, hay más posibilidades de que esa persona vaya haciendo cambios importantes en su vida. Yo por eso lo felicito de que está aquí en esta tarde, porque esto es una experiencia con el Señor. Pero en la vida de la iglesia vemos este tipo de experiencias. Y dice Hechos 2:43, sobrevino temor a toda persona. Y luego viene la experiencia que ellos vivían como iglesia. Y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Sabe qué era lo maravilloso? No era tanto la virtud o el poder que pudieran tener los hombres de Dios, sino era el tipo de ambiente y de relaciones que había en la iglesia provocaban los milagros y las señales que aquí vemos en Hechos 2. Porque cuando la comunidad en Cristo disfruta de unidad, de compañerismo y oran juntos, hermano, no tiene mucho que decir el predicador, ni tampoco tiene que clamar tanto tiempo. Dios va a responder y va a hacer cosas maravillosas en la vida de la iglesia, porque esto es lo que crea o forma el verdadero avivamiento en la comunidad cristiana. Gloria al Señor. A través de la historia se ha dicho de la iglesia que los grupos pequeños han sido el combustible del avivamiento. Y yo lo creo firmemente. A través de la historia, los grupos pequeños han sido el combustible del avivamiento. He escuchado historias en diferentes comunidades y lugares o iglesias de cómo dieron inicios a avivamientos que trajeron crecimiento a la vida de esa iglesia. Y casi por lo regular siempre dieron inicio con un grupo pequeño que comenzó a tener este tipo de relación. Y el Señor comenzó a traer una explosión de crecimiento y de avivamiento. Número 7, ellos ministraron juntos. Digan conmigo, ministraron juntos. Mire, este es el problema. Cuando la iglesia no experimenta, su potencial no se estira dentro de la comunidad cristiana, no estamos participando en relaciones y en grupos pequeños, casi por lo regular, cuando viene una necesidad, esas personas dicen, ve con el pastor, o ve con aquel líder, o ve con aquella persona y te va a ayudar. Y yo digo, ¿por qué usted se quita la bendición? ¿Sabe por qué? Porque usted siente que usted no tiene la capacidad para ministrar a esa necesidad. Pero cuando usted vive dentro de este contexto, yo me gozo porque en varias ocasiones en la vida de esta iglesia, muchas de las respuestas a las necesidades que se han presentado han venido, hermanos, de parte de los mismos grupos pequeños en las casas. He tenido noticias de grupos que me dicen, pastor, se presentó esta necesidad en uno de los miembros de nuestro grupo, inmediatamente hicimos esto. ¿Estuvo bien? Excelente, estuvo muy bien. Y gloria a Dios por ello. ¿Sabe por qué? Porque no tienen que llegar las necesidades hasta acá. La misma iglesia, a través de relaciones y de grupos pequeños, están respondiendo a la necesidad. Y esa era la vida de la iglesia en el libro de los Hechos. Una iglesia dinámica, una iglesia que se preocupaba y demostraba el amor con hechos hacia los demás. Eso es lo que el Señor quiere de la iglesia hoy en día también. Que usted y yo seamos partícipes de responder a las necesidades que otros tienen en nuestro grupo. Esto despierta los dones. Algunos de nosotros tenemos nuestros dones bien dormidos. ¿Y sabe por qué? Porque no se ha expuesto a este tipo de experiencias. Está como el asador, nomás para acá, nomás pidiendo y pidiendo. ¿Y cuándo va a dar usted? ¿Cuándo va a ministrar usted? ¿Cuándo va a ayudar a otros? ¿Sabe? La mejor manera de crecer en nuestra vida y de madurar y de estirar nuestro potencial es ayudando a los demás. Cuando usted ayuda a otros, cuando usted se da a favor de otros, ¿sabe qué? Eso inmediatamente comienza también a ministrar su corazón. Y usted comienza a encontrar respuestas de los problemas que usted tiene al estar ministrando y ayudando a otros también en su necesidad. Lo he encontrado muchas veces, se lo digo desde experiencia personal. Cuando me doy a la tarea de estar ayudando a otros, Dios también me ministra a mí, me habla a mí y me enseña cosas también a mí.
Por eso es importante el ministrar juntos. Dice Hechos 2:44, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes, y mire lo que dice al final, y los compartían con todos según, ¿qué dice? Según la necesidad. Según la necesidad, ahí estaba la iglesia ministrando de acuerdo a la necesidad. Y voy a concluir con dos cosas más que ellos hacían en Hechos 2. Ellos adoraban juntos. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos adoraban a Dios juntos, en espíritu y en verdad, con todo el corazón. Dice la palabra, Hechos 2:46, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Así era la vida de los primeros cristianos, y eso era lo que hacía de una manera tan especial que la iglesia extendiera su potencial. Esos ingredientes de la adoración de esta iglesia era algo maravilloso. Había oración, había presencia de Dios, había milagros, había unidad, estaban unidos, había transformaciones, vidas estaban siendo transformadas, había gozo, había alabanza a Dios. Qué maravilloso es ver a la iglesia bajo este tipo de atmósfera y de ambiente. ¿Qué es lo que va a suceder con una iglesia que vive así? Va a estirar su potencial. Vamos a ver aquí a hombres y a mujeres ministrando a la ciudad entera. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver una iglesia ministrando a la ciudad entera. Gloria a Dios. Y es lo que estaba sucediendo. Por eso la iglesia atraía a otros. Dice el verso 47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. La gente se quedaba sorprendida. La gente realmente se quedaba sorprendida de ver cómo era la vida de los cristianos. Atraían a la gente. Yo quiero de lo que tú tienes. Lo que tú tienes es algo especial, iglesia. Y la gente está hambrienta por recibir eso que tú y yo tenemos. ¿Y sabes cómo lo vamos a poder hacer atractivo? Por el estilo de vida que llevemos. No es un estilo de vida de venir el domingo y después olvidarnos de la vida que es en Cristo. No, cada día hay que vivir y hay que demostrar que esto es una delicia, que es una bendición, que es un gozo. No hay mejor bendición, no hay mejor paz que podamos disfrutar sino la que tenemos en Cristo. Y la gente que está allá afuera mira, observa y contempla estas cosas, y cuando ellos ven esa comunidad en esa bendición de Dios, ellos son atraídos. No se tiene que predicar un sermón, simple y sencillamente con el estilo de vida la gente va a llegar a los pies de Cristo, porque van a querer lo que tú y yo tenemos. Alabado sea el nombre del Señor. Van a desear eso que tú y yo tenemos. Gloria a Dios. Y ellos crecían juntos. Crecían juntos. Dice al final el verso 47, y el Señor añadía cada día. Me gusta esa palabra, y el Señor añadía. Fíjese, nosotros hacemos nuestra parte en vivir como lo que Dios diseñó. Una iglesia en comunidad, una iglesia de buenas relaciones, de buen compañerismo, que se preocupan unos por otros, que parten el pan con sencillez de corazón, que se reúnen, que no hay barreras, que no hay distinciones, que nos tratamos como lo que somos, hermanos en Cristo. Y cuando ese ambiente existe en la vida de la iglesia, al final la consecuencia es maravillosa. El Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Gloria al nombre del Señor. Cada día los que habían de ser salvos. Quiero concluir esta palabra porque el resultado de este estilo de vida en la iglesia es maravilloso, y quiero compartirle el resultado de lo que provocó este estilo de vida en la iglesia primitiva, en la iglesia cristiana del primer siglo. ¿Sabe qué es lo que provocó? Primero, crecieron espiritualmente. Crecieron. Si usted y yo nos exponemos a este estilo de vida, que esta iglesia ya lo tiene, pero algunos no han querido. ¿Por qué? No lo sé. Pero no lo quiero forzar ni puchar. Pero sí le quiero decir, entre más se acerca a Cristo, hoy en día necesitamos más exponernos a este tipo de experiencias. Porque muchos estamos durmiendo. Muchos estamos simple y sencillamente viendo pasar los días, entretenidos en muchas cosas, pero menos en las que traen edificación.
Y la manera en cómo ellos crecieron es que crecieron espiritualmente. No solamente crecieron espiritualmente, también crecieron en relaciones. Había relaciones fuertes entre ellos. Yo siempre he dicho que el crecimiento y la madurez espiritual comienza en privado, pero nunca se va a desarrollar ahí. Se desarrolla en público. Una persona que crece y que es madura se va a ver en público, su manera de relacionarse. Las relaciones son un desafío, ¿verdad, iglesia? No todos son como esos ositos de peluche que quieres abrazar y que quieres tenerlos cerca. Algunos son como osos, pero de esos osos mañosos, trabajosos, difíciles. Y no todos, pero las relaciones siempre te van a ayudar. Mire, yo siempre he dicho, a veces detrás de una actitud hay una razón para ministrar. Hay veces que gente tiene ciertas actitudes muy marcadas, pero probablemente porque nadie se ha dado la tarea de ministrar el corazón de esa persona. ¿Y qué hace la iglesia? Si no tenemos este tipo de experiencias, no vamos a hacer una diferencia en la vida de ellos. Pero yo le invito en el nombre del Señor. El resultado: no solamente crecieron espiritualmente, crecieron también en relaciones, pero también crecieron en ministerios. La iglesia, vemos una iglesia con mucha potencia, una iglesia dinámica, una iglesia poderosa. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y no solamente crecieron en ministerios, pero también crecieron emocionalmente. Uno de los grandes problemas que vemos hoy en día es que a veces dejamos de servir y de comprometernos con Cristo por algún aspecto de diferencias entre algún trato o maltrato que se nos dio, y de repente ya emocionalmente dejamos todo a un lado. Pero cuando la iglesia es madura y crece, hermano, ¿sabe qué? Si le dan en un lado, usted le pone la otra mejilla y usted sigue caminando, usted sigue adelante, usted sigue sirviendo. Gloria al Señor. Porque cuando hay madurez, cuando creces, tú sabes que estamos expuestos a este tipo de cosas. A veces la gente nos va a tratar bien, a veces no, pero no quiere decir que Dios no está ahí contigo. Dios quiere usar a la iglesia emocionalmente, que seamos fuertes, hermanos, para hacer una diferencia. Y por último, ellos crecieron numéricamente. Y Dios quiere llevar a esta iglesia también a un crecimiento numérico. Y es mi oración en el nombre del Señor, que como dice Hechos 2:41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y al final, en el verso 47 dice: alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Póngase de pie y dele alabanza a Jesús en esta tarde. Que el Señor nos permita vivir como una comunidad cristiana, donde podamos manejar este tipo de relaciones entre nosotros como hermanos, como pueblo en Dios. Y si hay amigos con nosotros en esta tarde, únase a la vida de la iglesia, únase a las relaciones dentro de los grupos pequeños en las casas. Esto es maravilloso. Esto va a desafiar y va a estirar el potencial de cada uno de nosotros. Ahí en los grupos, en las casas, muchas veces se despiertan dones en gente que ni sabía que tenía ese don, pero al exponerse y al estar compartiendo. Cuando empezamos nuestro grupo, empecé prácticamente yo dirigiendo toda la reunión. Ahorita en nuestro grupo casi a veces ni me toca participar. Y estoy encontrando mucho potencial en el grupo. Estoy encontrando a personas que con mucha facilidad pueden compartir la palabra, con mucha facilidad pueden orar por otros, con mucha facilidad pueden dar un buen consejo a otros. Esto no lo habíamos descubierto hasta que nos expusimos a un ambiente como este de grupos pequeños. Yo quiero primeramente, antes de hacer un llamado al altar general a todos, orar por los líderes que le están creyendo a Dios. Quiero invitar a todos los líderes que están ahorita trabajando en cada uno de los grupos en las casas, que la iglesia está ministrando en la comunidad, que la iglesia está haciendo una diferencia en las casas, de orar por cada uno de estos líderes. Ellos después de esto van a estar allá afuera, van a compartir una tarjetita, y queremos animarle. Si usted quiere estirar su potencial, este es el tiempo para hacerlo. Y hay una tarjetita que van a dar al final. La van a poder ustedes ver, pero tiene tres cosas importantes que usted tiene que considerar. Una, estoy interesado en ser parte de un grupo. Dos, estoy interesado en abrir mi hogar para tener un grupo. Y tres, estoy interesado en prepararme para ser un líder de grupo. El día próximo domingo 8 de agosto, 8, 15 y 22 vamos a tener un curso de entrenamiento de lo que estas personas están haciendo en los grupos. Es tan sencillo dirigir un grupo, hermano, y tan hermoso.
es tan práctico y a la vez hace una gran diferencia. Y yo doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que están trabajando en los grupos, en las casas. Extienda sus manos hacia acá. Vamos a orar por ellos. Que Dios les dé gracia y favor y que sigan adelante y que siga creciendo también la iglesia a través de los grupos. Padre, te doy gracias por la oportunidad y el privilegio que nos concedes de presentar delante de ti el ministerio, Señor, de los grupos también en las casas. El poder nosotros creer y entender que la iglesia, Señor, no consiste en cuatro paredes, que la iglesia, Señor, está en todas partes. Mientras se active, mientras cumpla un ministerio y propósito, vamos a estar ministrando en diferentes contextos de la ciudad. Y aquí, Señor, hay uno de ellos, que es a través de los grupos. Te pido bendición y gracia y favor sobre la vida de cada líder. Que tú los ayudes, que les des unción, gracia y favor. Que ellos, Padre amado, te crean con todo su corazón, crean en lo que tú estás haciendo en la vida de sus grupos. Que los puedas llevar de tu mano hacia adelante, ministrar esos grupos pequeños en las casas y llevarlos a un crecimiento, a una multiplicación. Mirar tu iglesia activa, Señor, con relaciones saludables, fuertes. Viendo una iglesia, Señor, que está llegando a la comunidad a través de grupos pequeños en las casas. Bendíceles, guárdales, dales sabiduría, dales unción, dales gracia, y tu presencia sea constantemente con ellos. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén.